Ok, amigos míos, fíjense que los estudiosos, arqueólogos, antropólogos también que han participado en tratar de desentrañar cuáles son los misterios que se esconden detrás de las famosísimas ruinas de Stonehenge en Inglaterra, han determinado que esto, hace 3000 años antes de Cristo, era utilizado como un sistema de cementerio, claro, donde se llevan a cabo ritos funerarios de personas, no cualquiera, sí, sino que grandes, de gran estirpe, digamos, o personas especiales. Como me investigaron, 2500 o 3000 años antes de Cristo aproximadamente, es de lo que datan estas piedras. O sea, estamos hablando, digamos, de una antigüedad claramente, digamos, abismante. Tú sabes que no solo en Inglaterra, al frente, en una provincia que se llama Bretaña, en Francia, también están estos. O sea, cruzó, digamos, al otro lado del canal. ¿Pero es lo mismo? No, no es lo mismo, porque hay que entender de que estructuras megalíticas de esta naturaleza hay varias, en donde los hombres antiguos lo usaban para todo tipo de ritos. Ahora, ¿por qué esta particularmente llama la atención? Porque al parecer su posición geográfica, la distribución de estas piedras, parece ser algo mucho más que un simple ornamento, ya que el lugar, su forma de estructura y obviamente los poderes que hay gente que hasta el día de hoy les confiere a estas estructuras megalíticas siguen llamando la atención de los expertos. Pero vamos al dato duro. ¿Qué son las piedras de Stonehenge? Es lo siguiente. Se lo cuento de inmediato. Los monumentos de Stonehenge, construcción, año aproximadamente, algunos hablan de un poco más, pero quedemos en 2500 años antes de Cristo aproximadamente. O sea, viejo, o sea, claramente son casi calidad tribal, no habían sociedades tan bien conformadas en esa estructura. La ubicación en el valle de Salisbury, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra. El objetivo, hasta lo que se cree y se entiende, se cree que se utilizaba como templo religioso, vale decir, se le confería un poder mágico. La religión, el arte y lo mágico estaban de la mano en aquel momento. Monumento funerario u observatorio astronómico, ya vamos a ir a ese punto, que servía para predecir las estaciones. La gente era muy necesario en su supervivencia entender por las cosechas, saber cuándo plantar, cuándo había que recolectar, vale decir, cosechar, claro, y cuándo iba a poder tener un reciclaje de la tierra. Antes, acuérdense, el hombre tenía que migrar constantemente con todo su grupo familiar buscando el sol. El alimento. Hasta que vivir. Claro. Exacto, hasta que descubrieron que podían trabajar la tierra y podían quedarse si es que entendían los ciclos de la naturaleza. Pues bien, fíjense que entre los últimos estudios que se hicieron encontraron esqueletos. Todavía se siguen encontrando artefactos, trozos arqueológicos y también incluso cadáveres en donde se sobreentiende que esto, entre otras cosas, era un centro funerario. Lo que vemos ahí es un adolescente entre 14 y 15 años que fue enterrado hace 3550 años, lo que obviamente levantó la polémica, porque dicen, no es casual de que Stonehenge se haya edificado ahí si es que ya lo utilizaban como cementerio. Nadie edifica sobre un cementerio a menos que ya desde antes le hubieran adjudicado algún poder especial a ese punto geográfico. Lo que estamos viendo es un joven de 14-15 años, como fue calculado, que tiene 3500 años de antigüedad y que posteriormente sobre ese lugar fueron erigidas las piedras de Stonehenge. Ahora, ¿qué dicen los expertos respecto a aquello? Porque supuestamente, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué ha sido multifuncional estas ruinas megalíticas? Simplemente por lo siguiente. Hasta acá es más o menos lo que la ciencia ha podido aportar, pero ya vamos a ir con lo esotérico. Atención, esto lo dice Mike Parker Person, arqueólogo de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Dice, nos dimos cuenta de que los hombres prehistóricos, se habla prehistórico simplemente porque nadie lleva un registro de la historia, así de simple, no necesariamente tiene que ser de las cavernas, claro, antes de que el hombre llevara registro de su quehacer en comunitario. Eligieron este lugar para construir Stonehenge, dada su importancia preordenada. O sea, es decir, hay una disposición que está calculada, que tiene un propósito. Esto podría explicar por qué hay 8 monumentos en la zona de Stonehenge con alineaciones solsticiales. Tal vez vieron este lugar como el centro del mundo. Pero si eran seres primitivos, ¿cómo la ordenaron? Bueno, esa es una pregunta que es difícil respuesta, porque por mucha, exacto, pero por mucha observación habría que entender que primero hay que ver que los ciclos o sea, habría que terminar cuánto dura un año. Primero, de cómo un ciclo se repite y cómo el Sol va cambiando de posiciones conforme pasan los días, y que luego, después de un ciclo de lo que hoy día conocemos como 365 días y algunas horas, vuelve, digamos, a repetir y los astros pasar por los mismos lugares. Supuestamente,
en algún momento, siendo que no llevaban la historia, estos hombres primitivos lograron entender que la Tierra funcionaba con ciclos y dispusieron estas formas rocosas. Como las antiguas civilizaciones, que todo su agro funcionaba en base a ciclos lunares. Exacto, pero lo extraordinario acá es entender las alineaciones de estas piedras, que también hay un dato muy misterioso, que lo vemos más adelante, que cómo las llevaron, cómo se dieron un trabajo claramente titánico de arrastrar piedras que son de otros lugares con todo lo que pesaban, no teniendo instrumentos de transporte. Entonces, esto está cargado. Lo que estamos viendo... no había ni rueda. No había ni rueda prácticamente. Probablemente había uno, pero de madera muy rústica quizás. O algo muy parecido, pero no una cosa muy compleja. Lo que estamos viendo abajo, la ruina de Stonehenge, digamos, no en calidad de ruina, sino que recreada con todo, digamos, las formaciones rocosas bien paradas. Y arriba es vista desde el cielo, ¿cierto? Bueno, lo que los estudiosos determinaron es que ahí había sapiencia. Porque si tú divides en una línea que obviamente parte por la mitad exacta, digamos, ese círculo es por donde entra el sol en una determinada época del año, y como si fueran las manecillas de un reloj, los espacios entre los monolitos, tú te permite calcular cuando tienes que cosechar, cuando tienes que, digamos, educar, todo lo demás. Ahora, es geometría. Por eso, hay un conocimiento ahí que no es propia de un hombre que ni siquiera manejaba la escritura, digamos, con soltura, pero sin embargo ya sabía de ciclos lunares, solares, y logró edificar algo que le sirva como sistema de medición. No deja de ser un misterio. O el hombre antes era muy inteligente y al mismo tiempo era tremendamente tribal, con una vida muy natural, o claramente, como algunos afirman, recibieron la ayuda de otras civilizaciones que no necesariamente tienen que ser extraterrestres, pero quizás civilizaciones anteriores que llegaron a otro nivel de conocimiento en la Tierra, que emigraron y se terminaron convirtiendo en los sabios de otras tribus que prosperaron a lo largo del tiempo, ¿ok? De hecho, lo que explicábamos al solsticio, es decir, el día del día más largo, se alinea obviamente, y todas las sombras marcan para la toma de decisiones de los hombres de aquella época, de cuándo cosechar, sembrar, yun larga, etcétera. Bueno, pero viejo, hasta ahí es un asombro que es parte de los expertos determinar si el hombre antiguo era tan inteligente o si esto fue dictado desde afuera. Pero algo que hasta el día de hoy mucha gente, porque esto es un centro turístico muy potente, asisten... no lo rayan, nada. Exacto, no, para nada, pero fíjate no como que... acá los petrolíferos están todos rayados, por ejemplo, las piedras, pero fíjate que un elemento muy importante que las personas, ¿por qué viajan hasta allá? Dicen que son por sus propiedades curativas. Y energéticas. Exacto, que vuelve a reforzar la idea de que esas cosas fueron erigidas en ese lugar, porque sería como, al igual que las personas que tienen puntos de acupuntura donde la energía se concentra, en la Tierra debiera ser igual. Gaia, como se le llama al planeta, entendiéndolo como un ser vivo, es ser un punto de importante radiación energética. De hecho, Timothy Darville, en el libro Stonehenge, en la biografía de un paisaje, dice lo siguiente, a partir de los poderes curativos de este lugar: se cree que esas piedras particulares tienen propiedades curativas porque en Presley, Gales, había muchos manantiales sagrados de los que se creía que tenían cualidades terapéuticas. De hecho, se habla de un mago que trajo aquellas piedras mágicas desde el oeste de las Islas Británicas, las piedras con que está hecho Stonehenge. La estructura está localizada cerca de fallas geológicas donde se libera, según algunos, algún tipo de radiación que las personas turistas podrían llegar a aprovechar para su salud, ¿Es un lugar curar. abierto? O sea, Eso es un lugar abierto, está en pleno campo eso. Pero fiscalizado, si es que uno va como turista. Sí, está administrado por centros turísticos. Obviamente es, Bueno, digamos, es como los monillos, o sea, no tenéis que acercarte, pero hay personas que lo resguardan porque si no la gente iría, sacaría trocitos de la piedra. Y nos falta todo lo demás. para llevarse un recuerdito. Por ejemplo, y no debe faltar por ahí para Callao lo hizo. Sin embargo, si entendemos que por un lado hay un conocimiento de arquitectura y astronomía muy acabado, por otro lado hay personas que aseguran que tiene un poder curativo. Al menos no tiene esto por qué ser mágico, simplemente entender de que hay lugares que deben ser más sagrados que otros, puntos estelares en nuestro planeta. Fíjate que hay algunos que le meten más a la cosecha y dicen esto fue dictado por extraterrestres porque el hombre primitivo no podía saber tanto. De hecho, el propio Erich von Däniken, el autor de Recuerdos del Futuro, dice esto respecto a Stonehenge, donde ha estado en varias oportunidades. Este investigador y escritor suizo de todo lo extraño, en su libro Carroza de los Dioses, afirma lo siguiente:
los artefactos, refiriéndose a las edificaciones de piedra, que han sido encontrados y que representarían un grado de conocimiento tecnológico superior al que correspondería a la época a la cual pertenecen, han sido creados, él lo afirma así de golpe y porrazo, por visitantes extraterrestres, o bien estos han enseñado sus técnicas a los humanos para crearlos, y algunos de estos artefactos con Stonehenge, digamos, o las estatuas de las Islas de Pascua. De hecho también, porque aquí le entrego un dato que obviamente porque los hombres eran primitivos, ya y podrían haber desarrollado un conocimiento intuitivo, lo que sea, pero ¿cómo explican lo siguiente? Estas piedras, esto ya es así, fueron traídas del oeste de Gales a unos 240 kilómetros y pesan cada uno 40 toneladas. ¿Cómo? Cuando no tiene instrumentos de transporte, no tiene una rueda, digamos, desarrollada, ir más allá, es como traerla al centro de la Plaza de Armas en Chile y irla a buscar más allá de Viña y Valparaíso, casi el doble de distancia de acá a Villa, y traerlas a mano 40 toneladas, lo cosa que ya es imposible, y obviamente con el esfuerzo que amerita tan titánica lucha. Para la época del origen, con estos cierros de Stonehenge, la verdad que su construcción se hace muy difícil, si no derechamente imposible. Usted decida, de todas maneras, un gran centro turístico que lo recomiendo, estuve ahí y no sé si me curé de algo, pero se siente rico. Si me peleo una brenota, me matan. Así que bueno, esos son los últimos datos sobre estos monumentos megalíticos.